Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a aquellos jugadores que de acá hasta el Mundial 2026 estarán peleando por un lugar para formar parte de la lista definitiva que hará Lionel Scaloni para disputar esa Copa del Mundo. Y alguno puede decir, ¿pero no es bastante apresurado ya hablar de esto? Y la realidad es que quedan menos de 2 años y no son muchos los partidos que tendrá que disputar la selección argentina en ese lapso de tiempo. Le quedan los encuentros correspondientes a las eliminatorias sudamericanas y después algunos duelos amistosos en aquella fecha FIFA de marzo del 2026, donde también se podría inclusive jugar la finalísima contra España. Todavía no está confirmada esa fecha ni mucho menos, pero no va a haber tantas oportunidades para muchos jugadores. Y hago referencia a esto porque Scaloni convocó a muchos futbolistas jóvenes en la fecha FIFA de septiembre y la realidad es que prácticamente ninguno tuvo minutos o tiempo para mostrarse dentro del terreno de juego. Por eso mismo, en este video en particular voy a estar hablando de ciertos futbolistas que de acá hasta el Mundial del 2026 se van a estar jugando absolutamente todo para formar parte de la selección argentina en esa Copa del Mundo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con los arqueros, donde el único que tiene claramente asegurado el puesto es el Dibu Martínez, pero hay dos guardametas que no fueron al Mundial de Qatar y que tampoco estuvieron en la Copa América, que van a empezar a ganarse seguramente un lugar de a poco. Después quedará exclusivamente en ellos que puedan, en definitiva, quedarse con este lugar asegurado en la selección argentina, porque por lo pronto es algo que no es fácil y sobre todo sabiendo que el DT no es de utilizar ni al segundo ni al tercer arquero a menos que la situación lo amerite por alguna lesión o suspensión. La realidad es que no la va a tener fácil ninguno de los dos. Walter Benítez y Juan Musso claramente son los dos arqueros, no sé si decir del futuro, porque por lo pronto ya han sido convocados a la selección argentina y además no es que son dos arqueros jóvenes, ya son dos con bastante recorrido en el fútbol europeo. Por el lado de Benítez, hoy atajando en el PSV Eindhoven, en Champions League, en un conjunto en el cual ha estado dominando la liga neerlandesa en este último tiempo y que ya con anterioridad Benítez había tenido un rendimiento muy pero muy bueno en el Niza de Francia. Sin embargo, no había tenido grandes oportunidades en la selección argentina, pero ahora él debe tener en su cabeza que todo lo que haga desde este momento hasta mayo, pongámosle, del 2026, que es cuando saldrá la lista definitiva para el siguiente mundial, todo el rendimiento que tenga va a influir, ya sea de manera positiva o negativa, para que pueda jugar la próxima Copa del Mundo. Mientras que por el lado de Juan Musso, algunos discuten la decisión que tomó en este último mercado de transferencias. Recordemos que era el arquero del Atalanta, es cierto que no era titular seguro, pero por ejemplo estuvo bajo los 3 palos durante toda la UEFA Europa League, en la cual se coronó a nivel internacional con el equipo italiano, mientras que acaba de ser transferido al Atlético de Madrid, que uno piensa es un equipo más grande, un equipo con más aspiraciones, eso está claro, pero hay que tener en cuenta que en el colchonero es suplente de Jan Oblak y es suplente 100%. Recién a mediados del año que viene, donde se podría llegar a dar la salida del actual guardameta del equipo del Cholo Simeone, recién ahí Musso podría agarrar la titularidad y no soltarla más, algo que no va a ser sencillo para él, pero que por lo pronto también parecería ser el arquero que más futuro tiene en la selección argentina. Cualquiera de estos dos porteros que vaya al próximo mundial seguramente tendrá bien ganado su lugar como guardameta alternativo, pero en sus respectivos clubes deberán demostrar, porque Scaloni, y esto lo digo no solamente para el caso de los arqueros, sino también para el resto de los jugadores que voy a estar mencionando en este video, quieren que los futbolistas jueguen en sus respectivos equipos. A veces es más importante irse a un conjunto menor, pero sumar minutos, porque en definitiva el DT cita a la mayoría de los jugadores que están en el fútbol europeo con un buen rendimiento, más allá del equipo en el cual estén jugando, que estar en un equipo grande y a lo mejor no estar teniendo
absolutamente nada de participación. Es algo que no favorece al desarrollo de los jugadores, y más en el caso de los arqueros, porque ¿cuándo van a jugar? Si no juegan en sus equipos, en la selección argentina es bastante improbable que jueguen con el Dibu Martínez, que es el número 1 titular e indiscutible bajo los 3 palos del arco del combinado nacional albiceleste. Aún así, lo repito una vez más, tanto Walter Benítez como Juan Musso pelean por un lugar de cara a la próxima Copa del Mundo. Vamos ahora a hablar de los defensores, donde hay algunos futbolistas que de hecho ya han sido convocados, han formado parte de listas preliminares para torneos importantes y lamentablemente se han tenido que quedar afuera porque las nóminas tienen un número establecido de jugadores y Scaloni no puede absolutamente contar con todos ellos. La situación de los 4 jugadores que ven en pantalla es totalmente distinta. Primero podemos hablar de Leonardo Balerdi, que es uno de los 3 futbolistas que terminó siendo recortado en la última lista de la Copa América, que ha tenido un rendimiento muy bueno en el Olympique de Marsella de Francia y de hecho hasta se ha ganado el derecho a usar la cinta de capitán de este equipo en cuestión, siendo uno de los mejores defensores de la Ligue 1 en la última temporada. Es un jugador que tarde o temprano debería tener al menos una posibilidad de formar parte de una lista definitiva en un torneo importante con la albiceleste. Hay que tener en cuenta que el puesto de defensor central puede quedar algo debilitado con vistas a la próxima Copa del Mundo, porque si bien Cuti Romero y Lisandro Martínez parecerían formar parte de la saga titular de manera indiscutida, los primeros suplentes, que son Nicolás Otamendi y Germán Pesela, ya tienen una edad avanzada, y si bien ninguno de los dos todavía ha dejado el seleccionado, de cara a la siguiente Copa del Mundo podrían ya no formar parte de la delegación. Vamos con el siguiente nombre, que es el de otro defensor central, Marco Senesi. Fue convocado por última vez en la fecha FIFA del mes de marzo, sin embargo, en esa misma nómina tuvo que dejar de lado el hecho de estar con la Argentina porque lamentablemente se lesionó y a partir de ahí no ha vuelto a ser convocado. Jugando en el fútbol de Inglaterra, es un futbolista con unas condiciones bárbaras y la realidad es que Scaloni lo quiere. Es un jugador con el cual se ha reunido en más de una oportunidad y el hecho de estar jugando en la liga inglesa seguramente aumente sus probabilidades de formar parte de la selección argentina en un futuro no tan lejano. Eso sí, debe jugar y lamentablemente las lesiones no le han jugado una buena pasada y hay que tener en cuenta que Scaloni también es muy estricto en relación a eso. De hecho, en la previa de lo que fue la Copa del Mundo de Qatar, dejó afuera, por haberse encontrado lesionados en la previa, tanto a Nico González como a Joaquín Correa, 2 futbolistas que eran clave para el entrenador en la previa de la última Copa del Mundo. Continuamos con Nicolás Valentini, que es el nombre quizás más particular de todos los que aparecen en esta lista, porque hoy, si bien forma parte del plantel de Boca Juniors, la realidad es que no juega, está colgado hasta final de año, fecha en la cual acaba su contrato, y a partir del 2025 lo que se está hablando es que pasaría a jugar en la Fiorentina de Italia. Es algo que, repito, no está definido, pero por lo pronto los rumores dicen que habría firmado un precontrato como para irse a jugar a la Serie A. Un jugador que Scaloni citó para la fecha FIFA de marzo, en ese entonces de hecho ya estaba casi colgado en Boca Juniors, y la realidad es que por lo pronto es un jugador que si logra tener continuidad durante el año que viene, lo más seguro es que vuelva a jugar en la selección. Y por último tenemos a Valentín Barco, otro de los recortados en la última Copa América, que es un lateral izquierdo seguro con muchísimo futuro, que el Brighton de Inglaterra, que es el dueño de su pase, lo cedió durante toda esta temporada al Sevilla, donde pretende ganar minutos como titular. Veremos si en el equipo español puede conseguir lo que en principio no iba a lograr en el fútbol de Inglaterra. Es un jugador, lo repito, con unas condiciones espectaculares, deberá ganarse su lugar primero en el Sevilla y posteriormente ya podría aparecer como alternativa bastante más segura y continua en la selección argentina. En la mitad de la cancha hay 2 jugadores que en principio aparecen en la órbita de Scaloni en el corto plazo. La realidad es que es el lugar del terreno de juego donde lamentablemente las nuevas estrellas, no sé si menos oportunidades van a tener, pero por lo pronto no será sencillo que se ganen un lugar, porque los futbolistas que hoy se desarrollan en la mitad de la cancha de la selección argentina son jugadores muy jóvenes y que por lo pronto
a la próxima Copa del Mundo van a llegar seguro, no es como el caso de la defensa, que Otamendi, que Pesela, en el lateral izquierdo no mencioné, Acuña y a Tagliafico, todos ellos tienen más de 30 años y hay que ver si aparecen en la lista definitiva del próximo Mundial. Pero en el centro del terreno de juego tenemos a Enzo Fernández, a Alexis McAllister, a Ezequiel Palacios, a Giovanni Lo Celso, a Rodrigo De Paul, a Leandro Paredes, que son todos jugadores que tienen menos de 30 años y que por lo pronto deberían estar presentes en la próxima Copa del Mundo. Pero aún así voy a mencionar a estos dos futbolistas que Scaloni tiene muy en mente para las próximas convocatorias. Uno de ellos está jugando en Europa y fue seguido de cerca por conjuntos de la Premier League en este último mercado, mientras que el otro quizás tomó una decisión, no voy a decir apresurada, pero sí un tanto cuestionable a la hora de jugar en su nuevo equipo en el último periodo de transferencias. Vamos con el primero, Alan Varela, hoy por hoy el mediocampista central titular del Porto de Portugal, un futbolista que en Boca Juniors en Argentina tuvo un rendimiento muy bueno y que en esta última temporada en el fútbol de Europa, en su primer año en el viejo continente, también logró tener una temporada verdaderamente regular y con un nivel que es cierto que todavía no lo ha llevado a la selección argentina. La superpoblación del puesto claramente es algo que evita que sea convocado con tanta continuidad, pero Scaloni lo tiene muy en mente y seguramente lo que pueda llegar a hacer durante esta temporada con el Porto va a terminar decantando de si va o no a ponerse el albiceleste. Quizás un punto que le puede llegar a jugar en contra es que el Porto no ha clasificado para esta nueva edición de la UEFA Champions League, sino que va a estar jugando otras competiciones continentales, pero aún así lo que importa acá es que él pueda demostrar su nivel, ya sea en los torneos nacionales como también en las copas internacionales. Y por otro lado tenemos a X Fernández, un futbolista que fue convocado por Scaloni en la última fecha FIFA de septiembre, pero que no jugó ni un minuto. Es más, no estuvo siquiera en el banco de suplentes de ninguno de los dos partidos, ni ante Chile ni ante Colombia, y seguro sea convocado para la fecha FIFA de octubre. Aún así, va a ser mucho más difícil saber cómo está actualmente su rendimiento en su equipo, porque recordemos que se fue de Boca para jugar en el Al-Qadsia de Arabia Saudita. Y si bien es verdad que la Saudi Pro League, que es la primera división de la liga de ese país, ha ganado muchísimo terreno en el último tiempo, no hay que dejar de lado que la Liga de Arabia Saudita no es hoy por hoy una de las ligas más potentes del mundo futbolísticamente hablando. La realidad es que más allá de los importantes jugadores europeos que han recaído allí, sobre todo desde la llegada de Cristiano Ronaldo, la verdad es que falta mucho para que esa Saudi Pro League se parezca a una de las competiciones más importantes del fútbol de Europa. Aún así, sabiendo lo que piensa Scaloni de este jugador en cuestión, no dejo de lado de que el DT y el cuerpo técnico de la selección argentina sí van a seguirlo de cerca partido tras partido y en base a su rendimiento, su lugar en la próxima Copa del Mundo podría ganarse en base a futuros niveles con el combinado albiceleste. Y en la zona de ataque es donde claramente hay más variantes de cara al futuro, sabiendo también que hay un lugar que ya está totalmente vacío, como es la posición que ocupaba Ángel Di María, que si bien es cierto, con todos los actuales jugadores de la selección argentina disponibles, parecería ser Nico González el futbolista que ocupará ese sector del campo de juego, pero aún así, si analizamos una lista completa de la selección argentina, hay un lugar vacante. Y en este momento no voy a ponerme a hablar ni de Alejandro Garnacho ni de Valentín Carboni, por ejemplo, que son dos futbolistas que si logran seguir teniendo continuidad en sus respectivos equipos en Europa, no hay ningún tipo de duda de que van a formar parte del albiceleste en la próxima Copa del Mundo. Pero hay otros futbolistas que han estado apareciendo en el último tiempo que también quieren formar parte de la albiceleste. Estos jugadores son, en primera instancia, Giuliano Simeone, que hoy por hoy ya es suplente total en el Atlético Madrid. Cuando me refiero a suplente total, me refiero a que había salido a préstamo para ganar minutos y debido a su buen nivel en el Alavés, otro conjunto de España, ha logrado quedarse en el Atlético Madrid. Es un futbolista de alternativa porque claramente los titulares en el conjunto que dirige justamente su padre, el Cholo Simeone, hay muchísima jerarquía. Pero por lo pronto es un jugador que a Scaloni le interesa mucho
por su posición dentro del terreno de juego. No hay muchos extremos por la derecha que hoy por hoy tenga Argentina con vistas a el tiempo cercano para ganarse un lugar. Así que lo que pueda llegar a ser Simeone en el Atlético de Madrid, el tiempo que le toque estar en la cancha y también en futuras convocatorias en la selección, seguramente lo puedan poner en carrera para jugar la próxima Copa del Mundo. Apareció con sorpresa en lo que fue el último torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 bajo la mano de Javier Mascherano y su rendimiento fue una sorpresa positiva para todos. El caso de Lucas Beltrán, un futbolista titular en la Fiorentina y que el año pasado ya había sido convocado por Scaloni para formar parte del albiceleste, no ha podido quizás volver a ser citado durante este 2024, pero debido a su juventud y al tiempo que le queda todavía para ganarse un lugar, no hay que dejar de lado que pueda aparecer como sorpresa en una futura lista mundialista. Es un jugador que ya cuando jugaba acá en Argentina, en River Plate, el DT tenía muy de cerca y muy presente, y por eso mismo hoy jugando en el fútbol europeo y teniendo un rendimiento aceptable, es cierto, alternando titularidad con suplencia, pero aún así con una regularidad que quizás no se esperaba de él en su primer año en Europa. Veremos si en el arranque de esta segunda temporada puede seguir manteniendo esa continuidad que lo lleve a pelear por un lugar en la próxima Copa del Mundo. Y por último tenemos al único jugador que sumó minutos en la fecha FIFA de septiembre, hablando específicamente de los futbolistas que juegan de mitad de cancha para adelante. Valentín Castellanos ingresó en el final del encuentro en el cual Argentina derrotó 3-0 a Chile en el Estadio Monumental por la séptima jornada de las eliminatorias sudamericanas, y es un atacante que también Scaloni tenía en mente convocar desde hace bastante tiempo. Con un gran presente en la Lazio, ya había tenido una buena primera temporada en Europa cuando llegó al Girona de España, donde se le recuerda aquel partido en el cual le marcó 4 goles al Real Madrid, y hoy en el fútbol italiano también está teniendo un rendimiento muy pero muy bueno. Es un jugador que ya hemos visto, Scaloni sigue muy pero muy de cerca, y si bien es verdad juega de centroatacante, donde hoy Lautaro Martínez y Julián Álvarez parecerían tener el puesto totalmente ganado, no hay que dejar de lado que las alternativas de acá hasta el próximo Mundial van a aparecer, y es ahí donde Castellanos tiene que hacerse sentir por encima del resto. Está claro que los nombres que irán apareciendo desde ahora hasta el comienzo de la próxima Copa del Mundo van a ser innumerables. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si nos guiamos por lo que pasó en la previa de la última Copa del Mundo de Qatar, no nos olvidemos que, por ejemplo, Enzo Fernández empezó a ser nombrado para formar parte de la selección argentina un par de meses antes, en septiembre del 2022. Tuvo su primera convocatoria y el Mundial se empezó a disputar a finales de noviembre de esa misma temporada. 3 meses le alcanzaron como para ganarse un lugar en la selección dirigida por Scaloni. Es por eso que, más allá de que hay ciertos futbolistas que parecerían estar por encima de otros a la hora de una futura convocatoria, no hay que dejar de lado que cualquier cosa puede suceder desde este momento hasta el instante en el cual Scaloni va a tener que estar definiendo la lista. Falta mucho, faltan bastantes partidos, más allá de que la mayoría van a ser correspondientes a eliminatorias sudamericanas. No va a haber tantas pruebas amistosas, y eso es algo que le puede llegar a jugar en contra a ciertos jugadores. Aún así, el DT sabe perfectamente a quiénes tiene que convocar para que de a poco vayan sumándose a la delegación argentina para en un futuro formar parte del albiceleste en un mundial.